Sí, tú. Para un segundo, porque esto te va a interesar en serio. Imagínate esto. Estás a punto de entrar a una batalla donde probablemente vas a terminar con un pedazo de metal clavado en el cuerpo, o vas a ver morir a tu mejor amigo a tu lado, sin ningún tipo de anestesia moderna, sin ambulancia, sin nada que te calme los nervios más que lo que tengas a mano en ese momento. ¿Qué mierda tomarías tú para poder hacer eso? Bueno, tus antepasados romanos ya tenían una respuesta bastante clara. Vino mezclado con opio, tomado antes de entrar al combate, no para relajarse un rato, sino directamente para no sentir cuando les clavaran algo filoso en el cuerpo. Esta combinación no era un invento improvisado de un soldado desesperado. Tenía nombre, tenía preparación específica, y aparece mencionada en varios textos médicos y militares de la antigüedad grecorromana. Se conocía, en distintas variantes, como vino opiado, y los médicos militares de la época lo consideraban una herramienta legítima, tanto para preparar a los soldados antes del combate, como para tratarlos después, cuando ya estaban heridos, y necesitaban que alguien les cosiera una herida abierta sin que se retorcieran de dolor en la camilla. Y esto conecta directo con una figura bastante importante en la historia de la medicina antigua, Dioscórides, un médico griego que sirvió en el ejército romano durante el siglo I después de Cristo, y que escribió uno de los tratados farmacológicos más influyentes de toda la antigüedad, conocido como De Materia Médica. En ese texto, Dioscórides describe con bastante detalle las propiedades del opio, cómo extraerlo correctamente de la amapola y sus distintos usos médicos, incluyendo su capacidad para aliviar el dolor de forma potente. Este no era un curandero improvisado dando consejos al azar. Era un médico formal, viajando con las legiones romanas, documentando de primera mano qué funcionaba y qué no en el campo de batalla real. Y esto se pone todavía más loco cuando entendés la escala del problema médico que tenían. Un soldado romano herido en batalla, con una espada clavada en el muslo o una flecha atravesándole el hombro, no tenía absolutamente ninguna forma de anestesia moderna disponible. La cirugía de campo consistía básicamente en sujetar al herido con fuerza entre varios hombres y que el médico militar sacara el objeto, cauterizara la herida con hierro caliente o cosiera el corte, todo mientras el paciente estaba completamente consciente y sintiendo cada segundo del proceso. En ese contexto brutal, cualquier cosa que pudiera embotar mínimamente esa experiencia de dolor extremo no era un lujo. Era, literalmente, la diferencia entre que el paciente se quedara quieto lo suficiente como para que lo pudieran curar, o que se retorciera tanto que terminara desangrándose antes de que el médico pudiera hacer nada. Y no era solo para heridas de guerra. Los médicos romanos y griegos usaban preparaciones de vino con opio, y también otras combinaciones con mandrágora, otra planta con propiedades sedantes fuertes, para cualquier procedimiento quirúrgico doloroso en general, amputaciones, extracción de cálculos, cauterizaciones, lo que fuera. La mandrágora, en particular, aparece mencionada en varios textos antiguos como una de las sustancias más potentes disponibles para inducir un sueño profundo antes de una cirugía mayor, aunque su margen entre dosis que te duerme y dosis que te mata era bastante estrecho y peligroso de calcular sin ningún instrumento de medición precisa. Ahora, antes de que pienses que todos los soldados de la antigüedad andaban borrachos y drogados constantemente antes de cada batalla, vale la pena aclarar algo importante. El uso de vino opiado antes del combate no era, hasta donde la evidencia histórica muestra, una práctica generalizada y diaria para toda la tropa. Era, más bien, algo reservado para situaciones específicas. Soldados que ya sabían que iban a enfrentar algo particularmente brutal, gladiadores antes de ciertos combates especialmente violentos en la arena, o directamente como parte del tratamiento médico posterior a una herida grave. La disciplina militar romana, de hecho, era bastante estricta respecto al consumo excesivo de alcohol antes del combate, precisamente porque un soldado completamente borracho es un soldado que no puede sostener la formación de batalla, que es literalmente lo único que mantenía viva a una legión entera. O sea que había una línea bastante fina entre una dosis controlada para embotar el dolor y emborracharse hasta no poder sostener un escudo,
y los mandos militares eran bastante conscientes de esa diferencia. Y esto conecta con algo todavía más brutal y menos conocido. Los gladiadores, en particular, tenían acceso a este tipo de preparaciones de forma bastante documentada. Excavaciones en un cementerio de gladiadores en Éfeso, en lo que hoy es Turquía, revelaron huesos con marcas de heridas de combate curadas, lo que sugiere que muchos gladiadores sobrevivían a lesiones serias gracias a la atención médica especializada que recibían, ya que representaban una inversión económica importante para sus dueños. Y parte de esa atención médica incluía, según distintas fuentes de la época, preparaciones a base de opio y otras plantas sedantes para manejar el dolor tanto antes como después de los combates. Un gladiador no era simplemente carne de cañón desechable. Era, en muchos casos, una inversión cara que valía la pena mantener con vida y funcional el mayor tiempo posible. Y eso incluía manejarle el dolor con lo mejor que la farmacología antigua tenía disponible. Y hay que remontarse todavía más atrás para entender de dónde viene esta costumbre, porque los romanos no la inventaron de la nada. Ya en la antigua Grecia, Homero menciona en la Odisea una sustancia llamada nepente, literalmente sin dolor en griego antiguo, que un personaje le da a otro mezclada con vino para hacerle olvidar por completo el dolor y la tristeza. Durante siglos, historiadores y filólogos debatieron qué sustancia real podría estar detrás de esa descripción literaria, y la hipótesis más aceptada apunta, otra vez, al opio, disuelto en vino de la misma forma que después usarían los médicos militares romanos. O sea que la idea de vino que te saca el dolor del cuerpo y de la mente al mismo tiempo ya estaba metida en la cultura griega varios siglos antes de que existiera Roma como potencia militar. Y el propio Hipócrates, el médico griego que todavía hoy le da nombre al juramento que hacen los médicos modernos, mencionó el uso del opio en varios de sus escritos médicos, aunque de forma bastante más cautelosa que otros autores posteriores, recomendando precaución con las dosis por los riesgos evidentes que ya se conocían en esa época. La cultura médica grecorromana, en general, no era ignorante respecto a los peligros de estas sustancias. Sabían perfectamente que una dosis mal calculada podía matar a un paciente en vez de curarlo, y varios textos médicos de la época incluyen advertencias explícitas sobre la peligrosidad de calcular mal la cantidad, especialmente con mandrágora, que tenía fama bien merecida de ser bastante impredecible según la concentración de cada planta individual. Y esta relación tan práctica, tan calculada, entre el dolor de guerra y las sustancias que lo aliviaban, tenía todavía un capítulo más oscuro por delante. El momento en que empezó a usarse no solo para curar a los propios soldados, sino directamente como arma, para joder al enemigo desde adentro. Hay un caso documentado bastante loco de un general cartaginés llamado Maharbal, que en el año 200 a.C., durante una revuelta en África, se encontró rodeado por fuerzas enemigas y decidió negociar una tregua falsa. Les ofreció a los rebeldes una cantidad enorme de vino como parte de las condiciones de paz. El vino, según relatan las fuentes históricas de la época, estaba cargado con mandrágora. Los rebeldes se lo tomaron con confianza, pensando que estaban celebrando el fin del conflicto, y terminaron completamente drogados, incapacitados, tirados en el piso sin poder defenderse. Maharbal y sus fuerzas los masacraron sin ningún tipo de resistencia real de por medio. Una victoria militar completa lograda no con espadas al principio, sino con una droga metida directamente en la bebida que les ofrecieron de buena fe. Y este no fue un caso aislado ni una rareza única en toda la historia militar antigua. Hay varios relatos, de distintos períodos y culturas, sobre el uso de vino drogado como táctica de guerra. Ofrecerle bebida de regalo al enemigo antes de un ataque. Sorpresa. Dejar barriles de vino envenenado o drogado en el camino de tropas invasoras que después se los robaban pensando que era un botín afortunado. O directamente drogar a rehenes o prisioneros para manejarlos con menos resistencia física. La línea entre medicina de guerra y arma química era, en la práctica,
bastante más delgada de lo que cualquiera se imaginaría al pensar en el mundo antiguo como algo primitivo o poco sofisticado en términos de estrategia. Y este no fue un caso aislado ni una rareza única en toda la historia militar antigua. Hay varios relatos, de distintos períodos y culturas, sobre el uso de vino drogado como táctica de guerra, ofrecerle bebida de regalo al enemigo antes de un ataque, sorpresa, dejar barriles de vino envenenado o drogado en el camino de tropas invasoras que después se los robaban pensando que era un botín afortunado, o directamente drogar a rehenes o prisioneros para manejarlos con menos resistencia física. La línea entre medicina de guerra y arma química era, en la práctica, bastante más delgada de lo que cualquiera se imaginaría al pensar en el mundo antiguo como algo primitivo o poco sofisticado en términos de estrategia. Y hablando de estrategias jodidas con sustancias, hay otro personaje bastante interesante en esta misma línea, aunque con un enfoque distinto. Mitrídates de Ceso, rey del Ponto, en Asia Menor, era tan paranoico con la posibilidad de que lo envenenaran, cosa bastante común entre la realeza antigua. Para ser sinceros, que pasó años enteros de su vida tomando pequeñas dosis de distintos venenos y sustancias tóxicas, incluido posiblemente el opio, en cantidades crecientes, para desarrollar una supuesta inmunidad. Esta práctica, hoy conocida como mitridatismo, en honor a él, muestra que tus antepasados no solo entendían cómo usar estas sustancias para dañar o calmar a otros, también entendían, de forma bastante sofisticada para la época, el concepto de tolerancia progresiva, algo que la farmacología moderna recién pudo explicar con precisión científica muchísimos siglos después de que este rey paranoico ya lo estuviera aplicando en su propio cuerpo por pura desconfianza hacia todo el mundo que lo rodeaba. Y hay evidencia arqueológica bastante concreta que respalda todo esto, más allá de los textos escritos. En varios sitios romanos, incluyendo hallazgos cerca de Pompeya y en otros asentamientos militares a lo largo del imperio, se encontraron kits médicos completos con instrumental quirúrgico, bisturís de bronce, pinzas, ganchos para extraer proyectiles junto con pequeños contenedores que, al ser analizados químicamente, mostraron residuos compatibles con preparaciones de opio. O sea que no estamos hablando solo de lo que dicen los textos antiguos sobre el papel. Hay objetos físicos, reales, encontrados en el lugar exacto donde los médicos militares romanos hacían su trabajo, que confirman que cargaban con estas sustancias como parte estándar de su equipo médico de campaña, con la misma naturalidad con la que un médico militar moderno carga morfina en su botiquín de emergencia. Y esto te tiene que hacer pensar en algo importante sobre cómo funcionaba realmente la guerra antigua, más allá de la imagen que tenemos hoy de batallas puramente de fuerza bruta con espadas y escudos. Tus antepasados entendían perfectamente que la farmacología también era un arma, tan válida y tan estratégica como cualquier arma de metal. Sabían drogar al enemigo para debilitarlo. Sabían drogar a sus propios soldados para que pudieran soportar el dolor de una herida. Y sabían la diferencia exacta entre ambos usos, calculando dosis, contextos y objetivos con una precisión que sorprende bastante si piensas que todo esto pasaba sin ningún laboratorio moderno de por medio. Y esta lógica de fondo, usar sustancias para manejar el dolor físico y psicológico extremo del combate, no desapareció con la caída del Imperio Romano. Siglos después, en guerras muchísimo más recientes, siguió apareciendo la misma necesidad humana básica: darle al soldado algo que le permita funcionar, o al menos sobrevivir, en medio de una experiencia que el cuerpo y la mente humana no están del todo preparados para procesar sin ayuda externa de algún tipo. La sustancia específica cambió con cada época. La necesidad de fondo, la de embotar el dolor extremo de la guerra con lo que sea que hubiera disponible, se mantuvo prácticamente intacta durante toda la historia militar humana. Así que, la próxima vez que veas una película histórica donde un soldado herido se retuerce de dolor mientras alguien le sostiene los brazos para operarlo, acuérdate de que esa escena, muchas veces, no era del todo así en la realidad.
Tus antepasados ya habían encontrado, miles de años atrás, una forma química de hacer ese momento un poco más soportable, tanto para curar como, cuando hacía falta, para directamente joder al que tenían enfrente. Última cosa antes de que te vayas de acá. Dejé escondida una referencia a Maharbal en algún punto anterior de este video. El primero que me diga en los comentarios dónde exactamente está esa referencia, se gana una cerveza a mi costa. Mentira, obviamente. Pero el shoutout en el próximo video sí va totalmente en serio.